Esta es una producción de actualidadradio.com. Él aborda en sus redes sociales el tema de inmigración. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Hola, un placer, muchas gracias por tenerme. Carlos, es muy espinoso el tema de la inmigración y yo no le veo, y tiene además muchos ribetes. Verdaderamente está el tema de la frontera, de la protección de la frontera, quién puede estar, está el tema de millones de personas que viven en Estados Unidos desde hace décadas, en algunos casos, personas que han echado raíces en este país, tienen casa, han criado familias, tienen una situación migratoria irregular. Para mí, el tema más importante siempre ha sido el de los Dreamers. Yo no sé si en algún momento tú fuiste un Dreamer, sé que eres ciudadano americano ya, pero muchachitos que los trajeron los padres, no fue decisión de ellos y se criaron aquí, hablan inglés, muchos de ellos universitarios, profesionales y todavía no se les resuelve su estadía aquí. Pero quiero escuchar tus opiniones. ¿Habrá algún día algún tipo de solución global o aunque sea solución pedazo a pedazo para resolver todos estos problemas que enfrenta la sociedad americana? Sí, bueno, yo lo que he notado que es un gran problema en el discurso aquí en Estados Unidos cuando se trata de la inmigración es que se asume, ¿verdad?, que nosotros que defendemos a la comunidad inmigrante, abogamos por ellos, de cierta manera apoyamos o, ¿verdad?, promovemos la inmigración ilegal, que no queremos que eso pare, pero la realidad es que yo siendo alguien que ha visitado la frontera muchas veces, ha estado en el desierto, ha estado en todas las rutas, ¿verdad?, donde los inmigrantes cruzan. Yo reconozco que la inmigración ilegal es algo terrible viéndolo por el lado humano, o sea, cuánta gente muere, pierde la vida. Entonces, yo en lo personal creo que sí, la solución es un sistema de inmigración ordenado, seguro, donde Estados Unidos pueda saber quién está entrando y cómo, pues básicamente controlar la frontera. El problema es que el sistema que tenemos actualmente está tan viejo, bueno, desde antes de yo nacer no se han actualizado las leyes de inmigración, ¿verdad? Entonces, no se ha acoplado al mundo en el que vivimos hoy en día. Entonces, yo creo que el primer paso, hablando de la frontera, es crear un sistema donde haya más vías para que la gente pueda entrar legalmente, la gente pueda, que quiere venir a trabajar, a salir adelante, similar a lo que ha sucedido con el paro humanitario en los últimos años para los nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos. Entonces, crear más vías legales para que la gente pueda venir fácilmente y el gobierno pueda verificar que no son delincuentes, que son gente de bien, que vienen a trabajar. Y eso poco a poco vas a ver que va a reducir el número de gente viniendo por la frontera, porque el otro problema es del otro lado la gente, ¿verdad? Asume que se puede llegar a un día donde nunca va a haber inmigración a Estados Unidos y eso es totalmente imposible. Siempre ha habido inmigración a Estados Unidos y mientras siga siendo en los ojos de muchos y en los ojos míos personalmente el mejor país del mundo, la gente va a querer venir. O sea, es lógico que la gente quiera venir a Claro. Estados Unidos si no quiera ir a China, a Rusia. Incluso yo diría sería preocupante el día que la gente no quiera inmigrar a Estados Unidos porque va a ser una señal de que nuestro país está muy mal. Entonces, tenemos que aceptar dos cosas. Primero, que la inmigración siempre va a continuar y segundo, que nosotros que apoyamos a los inmigrantes queremos también reformas en el sistema. Yo creo que lo mejor es crear más vías legales, expandir los procesos de visas, aumentar las vías legales y eso va a permitir que la frontera de cierta manera sea asegurada más fácilmente. Si la gente no tiene que venir por el río, por el desierto, por el monte, puede venir con visa, lo va a hacer. Eso es un aspecto. El otro es la gente que ya está aquí y creo que en el debate de inmigración se han, ¿verdad?, mezclado los dos temas, los que vienen llegando y los que ya están aquí, pero realmente desde mi punto de vista son dos cosas muy diferentes porque la gente que ya lleva aquí, especialmente aquellos que llevan 10, 15, 20 años, tienen un buen argumento para decir que merecen de cierta manera algún tipo de legalización y ahí nunca uno se pone de acuerdo, ¿verdad? Porque los demócratas quieren una vía a la ciudadanía, los republicanos antes querían solo una vía a algún tipo de estatus legal, ahora no quieren una vía a nada. Y bueno, lo que realmente los inmigrantes quieren, los que yo hablo día a día, no es tanto una ciudadanía, sino simplemente poder tener un permiso de trabajo, protección contra la deportación y poder viajar libremente a sus países. Entonces, incluso
cuando se trata de, ok, ¿cuál es la solución para los que ya están aquí? Hay muchas diferentes opiniones y creo que se pierde mucho, o sea, oportunidad de colaborar y de bipartidismo en si dar residencia o si dar ciudadanía o si dar un estatus nuevo, cuando verdaderamente a los inmigrantes que trabajan y viven aquí, ellos no les importa tanto el título, sino simplemente el beneficio de poder Sí. tener esa protección contra la deportación y poder viajar libremente. Así que es un tema muy complejo y donde tú decís, bueno, ¿cuál es la solución? Yo creo que primero, ¿verdad? Es ya alejarnos o tratar de combatir la mala información, porque eso yo creo es la raíz de todo el problema. Tú le preguntas, y yo he conocido mucha gente, ¿verdad? Republicana, fanáticos de Trump, que creen que todos los millones de inmigrantes que han llegado son todos criminales, son todos delincuentes. Eso es totalmente falso, pero a la vez la narrativa de muchos grupos pro inmigrantes que quieren, digamos, ignorar que sí, sí hay algunos inmigrantes que vienen y hacen las cosas mal. Entonces, por un lado, quieren generalizar a todos como buenos y otros quieren generalizar a todos como malos, cuando la realidad es algún tipo de punto medio que demuestra que la realidad es un poco más compleja que esas generalizaciones. Y ha cambiado esa discusión, ha cambiado el discurso de un Sí. lado u otro. Yo recuerdo, probablemente tú eras un niño muy pequeño o quizás no habías nacido, que uno de los principales promotores de tratar de legalizar la situación de los Dreamers fue un senador republicano muy conservador, él, lo que se consideraba como la derecha aquí en Estados Unidos en aquellos tiempos, que no necesariamente se asemeja a la definición que prevalece hoy en día. El senador Orrin Hatch, eh, Mm, que promovía a Orrin Hatch, un senador republicano de Oregon, y él decía, mira, estos niños no decidieron por ellos venir aquí y el idioma que hablan es inglés. Aquí en Estados Unidos se da un fenómeno, no mm, necesariamente en todo el país, ¿no? De que los niños inmigrantes se convierten en americanitos en un dos sí. por tres. No sé si fue tu experiencia, Sí, no, Carlos. pues sí. Hay gente, yo conozco gente que se queja, oye, mis hijos ya no hablan español y lo que llevan son 2 semanas en el primer grado. Esta es una cultura muy rica, la cultura americana, Sí, y sí. sobre todo lo que tiene que ver con los niños, ¿no? Los cómics en la televisión, todo eso es en el... Cuéntame algo de ti. Yo soy una persona, Sí. perdona que seas chismosa. ¿Cómo llegas tú a No, este... no, solo antes de entrar a eso, solo quería, o sea, no hay que ir tan atrás, incluso 2013, ¿te acuerdas el Gang of Eight Bill? Que el senador ahí Sí, de Florida, Marco Rubio, fue uno de los patrocinadores el senador y hoy en día Menéndez y sale en Lindsey Graham. televisión. Sí, exacto. Entonces, no, ha cambiado mucho el discurso, pero bueno, eso lo podemos dejar para más adelante. Bueno, yo personalmente, mi papá es de Uruguay, mi mamá es de México. Es una historia bastante complicada. Mi papá era periodista en Uruguay y se vino a Estados Unidos durante la dictadura. Y bueno, estudió aquí en Estados Unidos, sacó su maestría y sacó su doctorado y se hizo profesor universitario en Texas A&M, así que aquí en College Station, Texas. Por eso mi familia vive aquí en College Station. Mi mamá es de México y bueno, ella estaba viviendo en México, hizo, bueno, toda su carrera en México. Y a comienzos de los años 90, mi papá publicó un libro, porque también escribe, es poeta, todo eso. Escribió un libro y lo publicó en México. Y estando en México conoció a mi mamá. En ese entonces él tenía la residencia permanente y bueno, ella no, pues vivía en México. Entonces ella se enamoraron y decidió venir a Estados Unidos con él. Y bueno, estuvieron aquí por un rato, él siendo residente y ella simplemente vino con una visa y se quedó. Y en 1997 o 96 nace mi hermano mayor y en 1997 le llega una cita de inmigración. Y en ese entonces ella fue a la Universidad de Texas A&M a asesorarse con un abogado y le dijo, no, no pasa nada, tú estás casado con un residente, o sea, no, no va a pasar nada, te van a perdonar básicamente, ¿verdad? Y ella, pues no sabiendo mucho, acudió a esta cita y la deportaron. Entonces mi mamá fue No, deportada. wow. Sí, mi mamá fue Casada con una deportada. persona que tenía residencia Sí, legal aquí. sí, todo por mal asesoramiento de un abogado, porque pues entonces ella la deportan en 1997. Mi hermano en ese entonces tenía menos de un año de edad, yo no había nacido, y bueno, mi papá en ese tiempo comenzó su proceso para hacerse ciudadano
y él iba y visitaba a mi mamá mientras ella estaba en México. Y en una de esas visitas quedó embarazada conmigo. Entonces, cuando se enteró que estaba embarazada, ella se mudó a Uruguay porque ahí estaba pues más tranquila la cosa, ¿verdad? Y yo nací en Uruguay en 1998. Pero como mi papá terminó su proceso de ciudadanía antes de que yo naciera, yo nací ciudadano a través de mi papá. Entonces yo tengo un acta Qué de bueno. nacimiento consular, pero no podía ir a Estados Unidos. Bueno, podía ir, supongo, pero mi mamá no podía ir. Entonces, ir sin mi mamá, pues básicamente no podía ir. Entonces, mi mamá tuvo que esperar otros 5 años más para poder arreglar su situación migratoria. Y luego para eso del 2003, cuando yo tenía 5 años, ella pudo regresar a Estados Unidos. Yo vine por primera vez, entonces aquí crecí. Entonces, una historia bastante complicada y bueno, desde... Obviamente de joven yo no sabía nada de eso hasta que Mm. creció un poco Oye, más. déjame hacerte una pregunta, Sí, porque veo que hablas un español fluido, sí, perfecto. Me imagino que hablas el inglés con esa misma facilidad. sí, así es. No, No, pues, y tú eh, sabes por qué, perdona que te interrumpa, sí, Carlos, y vamos a continuar esta conversación sí. en programas futuros, porque una de las críticas que me parece que Mm, no se acerca a la verdad que se hace de la inmigración masiva, sobre todo los hispanos, es que no nos asimilamos. sí, No, hay una corriente que ha resurgido ultranacionalista en gran parte del mundo, incluyendo Europa y aquí en Estados Unidos, ¿no? Que el inmigrante tiene la obligación de asimilarse, sí. renunciar a su idioma, a su cultura, volverse Mm, nacional de donde llegó en el primer momento. Y yo veo que no es así en la mayoría, sí. sobre todo de la gente joven, que la gente joven emigrante aquí en este país rápidamente entiende cómo funciona este país, le agarra cariño a este Mm. país y me parece que tú eres un buen ejemplo, aunque eres ciudadano americano, ¿no? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, sí, y es como digo, volviendo al primer tema, el problema con el discurso de inmigración actualmente es lo que, ¿verdad? En inglés se ha pues, se ha dicho, ¿verdad? Fake news, o sea, o noticias, cosas falsas, o sea, que actualmente se está utilizando para atacar a los medios y lo que quiera, pero realmente los que los están promulgando estas ideas son esta gente radical que no quiere la inmigración y que dice, ¿verdad? Cosas como dices, mentiras que vienen siendo que los inmigrantes y sus hijos no se asimilan a este país, lo cual yo he notado es totalmente falso. En mi caso, yo, bueno, como dices, yo hablo inglés perfectamente, yo conozco las costumbres y todo. Incluso yo diría muchos inmigrantes que recién vienen llegando son muy similares Claro. culturalmente a los conservadores estadounidenses, en el sentido que somos, ¿verdad? Los inmigrantes en su gran mayoría, gente religiosa, gente de valores familiares, gente de cierta, quizás no súper conservador, pero sí bastante conservador en ciertos temas. Entonces, realmente no creo que este miedo de que vienen a cambiar la cultura es más porque se ha creado, ¿verdad?, cierta propaganda en nuestra contra, propaganda negativa, pero yo como persona joven que crecí junto a muchísimos hijos de inmigrantes, yo creo que sí, nos asimilamos bastante bien y no necesariamente porque nos vemos obligados, sino porque, como dices, o sea, este es un país que le ha abierto las puertas a nuestras familias, a nosotros mismos y, bueno, ¿verdad? Convivimos con Sí. todo, así Tú que sabes, que hay una ironía que yo encuentro que sí. hay personas que llevan mucho tiempo en este país y estar en este Mm, país no obliga a nadie yo no sé, a leerse a Hemingway, a saberse de memoria el himno nacional y quién lo escribió, etcétera, ¿no? Pero hay personas que verdaderamente serían criticadas por esos grupos radicales mm, ultranacionalistas porque llevan mucho tiempo aquí, verdaderamente no, quizás sí, porque no han tenido tiempo, no hablan inglés y verdaderamente no, pudiera decir que ellos han tenido un problema de asimilación y son quienes de forma más vehemente quisieran cerrar mm, y exageran. Indudablemente hay casos de mal comportamiento entre inmigrantes, sí, definitivamente, y son notorios. Inevitablemente va a ser
notorio que unos inmigrantes en Nueva York se agarren a golpes con unos policías, ¿no? Sí, Como un caso reciente, pero eso de ninguna forma representa a la mayoría de la gente. Tampoco quiere decir que las fronteras son una puerta abierta y que entre todo el mundo como Pancho por su casa. Es muy difícil el tema, Carlos, y muy limitado el tiempo que tenemos. Yo quisiera sí. poder continuar esta conversación contigo. Me parece que hacen falta voces razonables, voces que verdaderamente tienen representatividad, y me parece que tú eres un importante. ¿Ya te graduaste de abogado? Tú estabas estudiando Sí, Derecho. me Felicidades. gradué ahora en mayo, sí, hace 4 semanas. Y ya pasaste el bar, ya estás No, ejerciendo. pues tengo que estudiar para él ahorita. O sea, normalmente se toma en julio, Ujú. después de que te gradúas, o alguna gente lo toma en febrero. Yo lo voy a tomar en julio, así que a ver cómo me va. Espero en unas semanas tener mejores noticias, pero sí, ahora estoy estudiando. ¿Cómo, Pero cómo te dígame, podemos seguir en las redes? aparezco como Carlos Eduardo Espina en todas partes. Bueno, pues oye, 1 millón de gracias por conversar con nosotros. No, avísame cualquier cosa, y me gustó mucho lo que decían al comienzo de los políticos, muchos que hacen puro show. Así es en el tema de inmigración también. No sé quién estaba diciendo ese pedacito ahí, pero Sí. me hizo pensar mucho en el tema de inmigración. Así que, como dices, necesitamos más gente razonable que hable con hechos y no con, ¿verdad?, sus fantasías que quieren inventarse. Lamentablemente la política, que debe ser algo Sí, serio, Carlos, y sobre todo política en democracia, y sobre todo política en democracia en el país que sigue siendo, creo yo, faro para el resto del mundo de lo que debe ser la democracia. A veces se adultera todo eso con las mm, payasadas, los políticos que forman un escándalo para poder vender mercancía, baratijas. mm, A mí me alarma eso, que ahora los políticos venden camisetas, venden banderines, venden tazas de café con sí, lemas simplistas, banales, infantiles, ¿no? sí, Me encanta que haya gente joven, así, inteligente como tú, razonable y dispuesta a sí. escuchar y respetar puntos de vista que no necesariamente coinciden con los tuyos. ¿Qué edad tienes tú, Carlos? Yo tengo 25. 25 años. Bueno, Sí. oye, muchos éxitos en tu carrera y ojalá No, podamos hablar sí. de nuevo próximamente. Muchas gracias. Ahí tienen mi contacto, me avisan cualquier cosa y sigan adelante. Muchos éxitos. Gracias. Esta es una producción de actualidadradio.com.